25 platos de fiesta del pueblo mexicano que ya nadie prepara en las rancherías. En 1973, en una ranchería del altiplano potosino, una mujer molió en metate por última vez los chiles para un mole de boda. Era la boda de su hija menor. Sus otros 6 hijos ya se habían ido al norte. El mole tardó 3 días, alimentó a más de 80 personas que llegaron caminando desde 3 pueblos vecinos, y cuando terminó la fiesta, la mujer guardó su molcajete y no volvió a cocinar para nadie más que para ella misma. Murió en 1991. La receta se fue con ella. Ese mole es el número 1 de esta lista. La número 14 es un menudo que solo se preparaba a la madrugada después de las bodas, y desapareció en cuanto desaparecieron las bodas que duraban 3 días. La número 1 reunía a 200 personas en torno a una sola olla, decía que familia tenía honor, sostenía la economía simbólica entera de un pueblo, y hoy en muchas rancherías mexicanas no se prepara ni una sola vez al año. Estos no son platos. Son los huesos de una vida comunitaria que se desangró cuando los hijos del rancho se fueron al norte, a la capital, a donde fuera con tal de no quedarse en una tierra que el país decidió abandonar. Antes de empezar, suscríbete. Lo que vas a ver aquí, dentro de 20 años, ya nadie va a poder contarlo. Vamos con los 25 platos de fiesta del pueblo mexicano que ya nadie prepara en las rancherías. Número 25. Capirotada de Cuaresma. Pan duro guardado durante semanas, piloncillo, canela en rama, queso añejo, pasas, cacahuate y agua de cáscara de naranja. El pan se tostaba sobre el comal de barro, no en horno. El piloncillo se fundía despacio con clavo de olor y el aroma se metía hasta el corral. Capa de pan dorado, capa de queso desmoronado, capa de fruta, baño profundo de miel oscura, y todo al fuego bajo del fogón hasta que el pan se rendía. En las rancherías de Aguascalientes, Zacatecas y los Altos de Jalisco, la capirotada no era postre. Era teología comestible. El pan era el cuerpo. El piloncillo, la sangre. El queso, la mortaja. Comerla los Viernes Santos era rezar con la boca llena. En los años 70, cuando ya la mitad de los hombres del rancho cruzaba la frontera cada primavera, las cocinas que preparaban capirotada para 20 personas empezaron a hacerla para 3. Después para 1. Después para nadie. Cada bocado era una oración. Eso es lo que se perdió cuando ya no quedó nadie para rezarla. Número 24. Buñuelos de feria patronal. Harina, manteca, huevo, leche, anís y sal. La masa se amasaba 1 hora hasta quedar suave como pétalo, se dejaba reposar bajo un trapo toda la tarde, y se extendía sobre la rodilla envuelta en una servilleta hasta quedar tan delgada que se traslucía la luz. Después se freían en manteca hirviendo hasta inflarse en discos dorados, ligeros como hostia, bañados en miel de piloncillo con canela. En las ferias patronales del Bajío, las mujeres del rancho montaban puestos a las afueras del atrio durante los 9 días del santo. Una mujer mayor podía vender 200 buñuelos en una noche. Cada nieta aprendía a estirar la masa sobre su propia rodilla cuando cumplía 12 años. Después de la devaluación de septiembre de 1976, cuando el peso se desplomó y los precios de la harina y la manteca se duplicaron en 6 meses, los puestos empezaron a desaparecer. Las nietas que iban a aprender la masa ya se habían ido a las maquilas de Juárez. La masa se estiraba sobre la rodilla. La rodilla ya no estaba. Número 23. Atole agrio. Maíz fermentado 3 días en agua, molido en metate, hervido despacio con piloncillo y canela. La fermentación cambiaba la naturaleza del maíz, lo volvía ácido, complejo, con un sabor más cercano al pan rústico que al atole común. Era una receta anterior a la conquista. En la Sierra de Oaxaca y en la Mixteca Alta, el atole agrio era plato obligado de las mayordomías y de las fiestas del santo patrón. Se ofrecía en jarros de barro a todos los invitados antes de la comida principal, como bendición de la boca. Los lactobacilos del maíz sostenían el aparato digestivo de comunidades que comían tortillas 6 veces al día. En los años 70, cuando los hombres jóvenes empezaron a contratarse por cuadrillas en los campos agrícolas de Sinaloa y Sonora durante 6 meses al año, las mayordomías se redujeron a la mitad. Sin manos que cargaran las ollas, el atole agrio se hizo solo en las fiestas mayores. Hoy, en muchos pueblos de la Mixteca, no se prepara hace una década. Era la primera bendición del banquete. Cuando se fueron los invitados, ya no había a quien bendecir. Número 22. Tamales canarios.
no los tamales de salsa picante. Los dulces, amarillos, esponjados, hechos con harina de arroz, mantequilla, yemas de huevo, leche, azúcar y pasas. Se envolvían en hoja de maíz seca y se cocían al vapor hora y media. Su nombre venía del color amarillo canario que les daban las yemas. Eran los tamales de los bautizos rurales, los que la madrina llevaba a la casa después de la ceremonia, los que las niñas comían mientras las mujeres mayores tomaban café de olla y rezaban el rosario por el alma del recién bautizado. Se preparaban con 3 mujeres trabajando juntas, una batía las yemas, otra mezclaba la masa, otra rellenaba las hojas. Era trabajo de comadres. En las rancherías de Michoacán y Guanajuato, los tamales canarios desaparecieron cuando desaparecieron los bautizos masivos. Cuando las nietas nacían del otro lado, las familias dejaron de bautizar en el pueblo. La iglesia del rancho empezó a tener un bautizo cada 6 meses. Después uno al año. Después ninguno. Necesitaban 3 comadres en la cocina. Hoy ya no hay 3 comadres en el pueblo. Número 21. Champurrado de posadas. Maíz nixtamalizado molido en metate, agua, piloncillo, canela y chocolate de metate. Se hervía en olla de barro mientras una mujer lo movía con palote de madera durante 40 minutos sin parar, hasta que se espesaba en una bebida densa que se pegaba al cuerpo. El chocolate era casero, cada familia tenía su proporción de cacao y canela. El champurrado no se tomaba cualquier noche. Era la bebida de las 9 posadas de diciembre, del 16 al 24. Las familias se reunían en una casa distinta cada noche, rezaban la letanía pidiendo posada para María y José, rompían la piñata y cerraban con un jarro de champurrado caliente. Después de las devaluaciones de 1976 y 1982, las posadas comunitarias empezaron a romperse. Los hombres que migraban ya no volvían para diciembre, porque el viaje costaba lo que ganaban en 2 meses. Las posadas se redujeron a 3 casas, después a una, después a ninguna. Las niñas dejaron de aprender la letanía. 9 casas, 9 noches, 9 champurrados. Hoy, ni una sola. Estos platos no eran cocina. Eran un calendario. La ranchería mexicana no medía el tiempo con relojes ni con almanaques de pared, lo medía con comida. La capirotada decía que era cuaresma. El champurrado decía que era diciembre. Los buñuelos decían que era la fiesta del santo. Los tamales canarios decían que había nuevo bautizado. El atole agrio decía que era mayordomía. Cuando esos platos dejaron de prepararse, no se perdió una receta. Se perdió la forma en que la gente sabía qué época del año era. La fiesta patronal pasó a ser un fin de semana cualquiera. La cuaresma pasó a ser 40 días sin distinción. La Navidad pasó a ser una cena rápida frente al televisor. Y eso no se perdió porque la gente se haya vuelto perezosa. Se perdió porque la gente que cargaba el calendario en sus manos se fue. Cuando una abuela se muere sola en un rancho vacío, no se muere una persona. Se muere un sistema completo de medir el tiempo. Número 20. Calabaza en tacha de Todos Santos. Calabaza de Castilla entera, agua, piloncillo en abundancia, canela en rama, cáscara de naranja, anís estrella. La calabaza se partía en cuartos sin pelar y se cocía despacio en olla de cobre o de barro durante 4 o 5 horas hasta que la pulpa se volvía traslúcida y la miel se espesaba en almíbar oscuro. En los pueblos del centro de México, era el alimento sagrado de los días 1 y 2 de noviembre. Se ponía en la ofrenda de los muertos junto al pan y al chocolate. Se decía que los difuntos se llevaban la esencia, y los vivos se quedaban con el cuerpo dulce. No era postre, era una conversación entre los que estaban y los que ya no. En los años 70 y 80, cuando los muertos del pueblo empezaron a estar enterrados en cementerios de Texas y California, las ofrendas se redujeron. La calabaza en tacha se preparó cada vez para menos almas. Hoy, en muchas rancherías, ya no se pone ofrenda completa, porque los muertos quedaron lejos y los vivos también. Se cocinaba para los muertos. Cuando los muertos se fueron al norte, ya no había para quién. Número 19. Pan de muerto rural. No el pan azucarado de las panaderías de la ciudad. El pan rural era distinto, harina cruda con manteca de cerdo, levadura natural, anís, huevo y poca azúcar. Se horneaba en hornos de barro o de adobe alimentados con leña de mezquite, hasta que la corteza quedaba dorada y la miga densa, casi gomosa. Cada panadero rural tenía su forma. En algunos pueblos llevaba ajonjolí encima.
En otros llevaba un cordón trenzado que representaba los huesos del difunto. En algunas rancherías se metía adentro una pequeña figura de masa con el nombre del muerto al que se dedicaba. El pan se hacía solo 2 veces al año, para Todos Santos y para Pascua. Cuando el panadero del rancho se moría, nadie heredaba el horno. Sus hijos ya estaban en Estados Unidos. El horno se desmoronaba en una década. La receta no se anotaba en ningún libro porque nadie del rancho leía libros de cocina. El horno duraba 30 años apagado antes de caerse. Los hijos del panadero nunca volvieron a encenderlo. Número 18. Atole de pinole para velorios. Maíz tostado en comal hasta dorar, molido fino en metate junto con canela, anís, piloncillo y a veces cacao. La mezcla se guardaba seca en bolsas de manta y duraba meses. Cuando llegaba el momento, se hervía con agua o con leche y se servía caliente en jarros de barro. El pinole era el alimento del velorio. Cuando alguien moría en el rancho, el cuerpo se velaba en la sala de la casa durante toda la noche y las mujeres del pueblo llegaban con jarros de pinole para los deudos y los rezadores. No se cobraba nada. Era acompañamiento puro. Sostenía a los que rezaban hasta el amanecer. En los años 70, cuando los velorios empezaron a hacerse en funerarias de las cabeceras municipales y ya no en las casas, el pinole desapareció de las velas. Las mujeres dejaron de llegar con jarros porque ya no había sala donde llegar. Y cuando los muertos murieron en el otro lado, el pinole nunca cruzó la frontera. Sostenía a los que rezaban hasta el amanecer. Hoy no hay quien rece y nadie llega con jarro. Número 17. Tamales de ceniza de Cuaresma. Masa de maíz preparada con agua de cal y ceniza de hoja de aguacate, sin manteca ni sal, rellenos de habas, frijol o quelites. Se envolvían en hoja de plátano o de carrizo, y se cocían al vapor durante 2 horas. La ceniza les daba un color verde grisáceo, un sabor mineral, antiguo, casi prehispánico. Eran tamales de ayuno. No llevaban grasa animal, no llevaban dulce. Se comían durante toda la Cuaresma, especialmente los Viernes Santos, como sacrificio comestible. En la Sierra Norte de Puebla, en la Sierra de Hidalgo y en partes de Veracruz, eran obligación cuaresmal. Las mujeres mayores los preparaban en grandes cantidades para repartir entre las familias del pueblo. En los años 70, la observancia rigurosa de la Cuaresma rural empezó a aflojarse. Los hijos que migraban dejaron de regresar para Semana Santa. Las mujeres mayores que repartían tamales a sus vecinas se fueron muriendo sin que nadie las reemplazara. La masa de ceniza dejó de prepararse. Eran sacrificio comestible. Hoy ya no hay quien sacrifique nada por nadie. Número 16. Tamales nejos para mayordomías. Maíz nixtamalizado con tequesquite y ceniza, sin sal, sin grasa, sin relleno. Solo masa pura cocida al vapor en hoja de maíz. Su nombre, nejos, viene del náhuatl para ceniza. No se comían solos, acompañaban al mole, al pipián, al asado de la fiesta. Eran soporte, eran cuchara, eran plato. La masa neutra absorbía las salsas. En las mayordomías de los pueblos nahuas y mixtecos, los tamales nejos se preparaban por cientos. Las mujeres del barrio se reunían 2 días antes de la fiesta y trabajaban en cadena, unas molían, otras envolvían, otras cocían. Se sacaban del vapor a las 5 de la mañana del día de la fiesta para repartirlos calientes. En los años 70, cuando las mayordomías empezaron a perder mayordomos, porque los hombres jóvenes que tomaban el cargo ya estaban en Estados Unidos 6 meses al año. Los tamales nejos se hicieron cada vez para menos invitados. Hoy, en muchos pueblos, ya solo se preparan para fiestas mayores, una vez al año, si acaso. Eran el soporte del mole. Cuando ya no hubo mole de mayordomía, ya no había que soportar. Aquí está la verdad que ningún libro de historia oficial va a admitir con todas sus letras. La cocina de fiesta de las rancherías mexicanas no se murió de vieja. La mataron. Y la mataron despacio, durante 4 décadas, mientras los gobiernos de este país miraban hacia otro lado. La cuenta es esta. En 1964, cuando se acabó el programa Bracero, México tenía 4 millones de hombres del campo entrenados para irse al norte y ningún plan para retenerlos en sus pueblos. En septiembre de 1976, la primera gran devaluación quebró al rancho mexicano, los precios duplicaron en 6 meses, el maíz comprado se volvió impagable y la milpa dejó de dar para vivir. En 1982, la segunda devaluación enterró lo que quedaba.
Los rancheros que aguantaron 20 años se rindieron. Sus hijos cruzaron la frontera no por aventura, no por progreso, sino porque la alternativa era ver morir a sus padres de hambre. Y en 30 años, el rancho mexicano se vació. No fue migración, fue evacuación. Los pueblos que tenían 500 habitantes en 1970 tenían 80 en el año 2000. Las cocinas donde se cocinaba mole para 200 personas se quedaron solas con una mujer mayor cocinando para sí misma. Las recetas no se perdieron porque la gente las olvidara. Se perdieron porque ya no había a quien dárselas. Y aquí está lo más duro. Mientras los hijos del rancho morían deshidratados en el desierto de Arizona tratando de mandar dinero a sus madres, mientras las niñas que debieron aprender el mole crecían sirviendo en restaurantes de Los Ángeles, mientras los pueblos enteros del altiplano se convertían en pueblos fantasmas con sus iglesias cerradas y sus atrios silenciosos, el país que produjo a esa gente nunca dijo lo siento. Nunca devolvió lo que se llevó. Nunca preguntó qué se perdió. México sacrificó a su campo para alimentar a sus ciudades, y cuando el campo terminó de morir, fingió no haberlo notado. Y la cocina de fiesta de las rancherías, que era la memoria viva de 4 siglos de cultura mestiza, pagó el precio. No fue accidente. Fue política. Y nadie ha rendido cuentas todavía. Número 15. Pozole rojo de fiesta patronal. Maíz cacahuacintle nixtamalizado entero, cabeza de cerdo, espinazo y un poco de carne maciza. Se hervía toda la madrugada al fogón hasta que el maíz reventaba como flores blancas y el caldo se ponía espeso. Por separado se molían chiles guajillo y ancho con ajo, cebolla y comino, y se freían en manteca para hacer la base roja que se incorporaba al final. Se servía en cazuelas de barro, con rabanitos rebanados, lechuga, orégano seco, cebolla picada, limón y tostadas con manteca y crema. En los pueblos de Jalisco, Michoacán, Guerrero y Sinaloa, era plato de fiesta patronal. Se preparaba en olla de 100 litros, una sola olla para todo el pueblo. La gente llegaba con su propia cazuela y se servía en el atrio. En los años 70, cuando los hombres jóvenes que cargaban la olla, mataban el cerdo y desgranaban el cacahuacintle empezaron a estar ausentes durante la fiesta del santo, las mayordomías contrataron pozole hecho en otra parte. Después dejaron de servir pozole. Después la fiesta del santo se redujo a una misa breve. Una sola olla, todo el pueblo. Hoy ya no hay olla, y casi no hay pueblo. Número 14. Menudo del día siguiente. Panza de res lavada y blanqueada por horas, pata de res, maíz cacahuacintle, chile guajillo y ancho, ajo, orégano, sal. Se cocía durante 6 horas mínimo, casi siempre toda la noche, al fogón muy bajo, hasta que la panza estaba suave como pañuelo y el caldo se volvía dorado, espeso, con un sabor profundo a tripa y a chile. El menudo no era plato de la fiesta. Era plato del día siguiente de la fiesta. Cuando la boda o el bautizo terminaban a las 2 de la mañana y los invitados que vivían lejos se quedaban a dormir en casa de los anfitriones, las mujeres dejaban una olla puesta al fogón antes de ir a acostarse. A las 9 de la mañana, los invitados encontraban menudo caliente para reponer el cuerpo del baile y del mezcal. Era cortesía pueblerina. Era la prueba de que los anfitriones eran gente bien. En los años 70, cuando las bodas dejaron de durar 3 días porque los invitados que viajaban desde Estados Unidos solo tenían 2 días libres, el menudo del día siguiente desapareció. No tenía sentido cocinar 6 horas y nadie iba a quedarse a dormir. Era cortesía de 3 días. Hoy ya no se queda nadie a dormir. Número 13. Conejo en chile atole. Conejo de monte, capturado en lazo o con onda por los muchachos del rancho. Se limpiaba, se trozaba y se cocía con maíz tierno, chile poblano, epazote, hojas de aguacate y masa de maíz disuelta en agua para espesar el caldo. El resultado era un guiso espeso, verde oscuro, con sabor a monte y a humo. En las fiestas patronales de la Sierra de Hidalgo, Veracruz y Puebla, era plato de honor. Lo cocinaban las mujeres que tenían marido o hijos cazadores. La carne de conejo era símbolo. Significaba que la familia tenía hombres que sabían moverse en el monte, leer la huella, sobrevivir. En los años 70, cuando los muchachos que cazaban conejo empezaron a tener 14 años cuando se iban al norte a trabajar, las recetas que necesitaban carne de monte se quedaron sin cazadores. Las mujeres mayores dejaron de prepararlas porque ya no llegaba conejo a la cocina. La fiesta del santo recibió pollo del supermercado. Necesitaba muchachos del monte.
Los muchachos se fueron del monte hace 40 años. Número 12. Pipián verde de mayordomía. Pepita de calabaza tostada en comal, chile poblano asado, tomate verde, cilantro, epazote, ajo. Todo molido en metate hasta lograr una pasta densa, que después se diluía con caldo de pollo o de guajolote y se cocía a fuego bajo durante 1 hora, hasta que la grasa de la pepita subía a la superficie. Era el plato de las mayordomías de los pueblos nahuas del Estado de México, Tlaxcala y Puebla. Se servía con guajolote criollo, no con pollo industrial. El guajolote se criaba todo el año en el patio del mayordomo. Era el animal que daba estatus. Una mayordomía sin guajolote no era mayordomía, era invitación de pobres. En los años 70 y 80, los mayordomos jóvenes empezaron a aceptar el cargo desde el otro lado de la frontera, mandando dinero pero no presencia. El guajolote criollo se sustituyó por pollo de granja. La pepita de calabaza dejó de tostarse en casa porque la mujer mayor que la tostaba se había ido a vivir con los hijos a Houston. El guajolote daba estatus. El estatus se mide ahora en dólares mandados desde lejos. Número 11. Caldo loco. Olla muy grande con todo lo que había sobrado de la matanza del cerdo, huesos, vísceras, retazos, costilla, manitas, oreja. Más maíz, garbanzo, ejote, repollo, calabaza, chayote, papa, zanahoria y elote. Lo que estuviera. Se hervía 5 horas con sal, cebolla, ajo y hierbabuena al final. Se llamaba loco porque no tenía receta fija. En las fiestas patronales de pueblos de Zacatecas, Durango y Jalisco, era el plato de cierre. Se servía la última noche de la novena, después de toda la fiesta, cuando la gente estaba cansada y necesitaba algo caliente y abundante. Lo cocinaban 3 mujeres mayores trabajando juntas, vigilando el fogón por turnos durante toda la tarde. En los años 70, cuando las matanzas comunitarias dejaron de hacerse. Porque ya no había suficiente gente en el pueblo para consumir un cerdo entero antes de que se echara a perder, el caldo loco se quedó sin ingredientes. Las hortalizas de la milpa se compraron empacadas. El sabor cambió. La fiesta cambió. No tenía receta. La receta era el pueblo entero. Cuando el pueblo se vació, la receta se borró. Aquí es donde se vuelve personal. Si tú te fuiste de tu rancho a los 18 años, sabes lo que es regresar a los 40 y darte cuenta de que tu pueblo cambió de tamaño sin que nadie te avisara. La calle que se llenaba de gente para la fiesta del santo está vacía. La casa de la comadre está cerrada con candado. La cocina de tu madre ya no huele igual porque ya no cocina para 10, cocina para ella. Y cuando preguntas por las personas que antes hacían los buñuelos, los tamales, el mole, te dicen: Doña fulana ya se fue a vivir con los hijos a Chicago, doña Mengana se murió hace 5 años, su hija nunca aprendió la receta. Y entonces te das cuenta de algo que duele más de lo que esperabas. La fiesta de tu infancia no se acabó porque la gente envejeciera. Se acabó porque tú te fuiste. Tú y todos los demás. Cocinar el mole de tu abuela hoy en una cocina de Los Ángeles no es lo mismo. Lo cocinas, sí, pero ya no llega ninguno de los 200 invitados que justificaban hacerlo en una olla tan grande. Lo cocinas para 3 y lo congelas en porciones, y entiendes, en ese momento, que la fiesta no era el mole. La fiesta era la gente. Y la gente ya se fue. Número 10. Cabrito tapeado. Chivo joven, tierno, criado en monte. Se mataba la madrugada de la boda, se limpiaba, se tapeaba, se ensartaba en una vara de mezquite. Y se cocinaba al fuego abierto durante 6 horas, dándole vuelta cada hora, mientras la grasa del propio cabrito iba bañándolo y la piel se ponía dorada y crujiente. Se servía con tortillas de harina recién hechas, salsa molcajeteada y frijoles charros. En las bodas rancheras de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Durango, era el plato del padrino. Lo regalaba el padrino de bodas al ahijado como obsequio simbólico. Si la boda no tenía cabrito tapeado, no era boda completa. Faltaba algo. En los años 70, cuando los padrinos empezaron a vivir en Houston o San Antonio y mandaban el dinero pero no llegaban a la boda, la costumbre se debilitó. Se compraba ya tapeado en restaurantes de la cabecera, no se cocinaba en el patio del rancho. Después se sustituyó por carne asada genérica. Hoy, en muchos pueblos del norte, ya casi nadie sabe ensartar un cabrito. Era el regalo del padrino. Hoy el padrino manda dólares y nunca el cuerpo entero. Número 9. Barbacoa de pozo.
Carnero joven, envuelto entero en pencas de maguey, bajado a un hoyo cavado en la tierra de 1,5 metros de profundidad, sobre brasas de leña encendidas la noche anterior. Se tapaba con piedras, lodo y tierra encima, y se dejaba cocer 12 horas sin abrir. Una se acercaba a la barbacoa con fe, no con reloj. Al desenterrarla, la carne se desprendía sola del hueso. En los pueblos de Hidalgo, Tlaxcala y el Estado de México, era plato de boda, de bautizo o de mayordomía mayor. Cavar el pozo era trabajo de hombres del pueblo, 4 o 6 tíos, primos, compadres, trabajando con pala y pico desde la madrugada del día anterior. En los años 70, cuando esos 4 o 6 hombres de la familia ya no estaban en el pueblo durante las fiestas porque trabajaban en Texas, los pozos dejaron de cavarse. La barbacoa se compró ya hecha en mercados de la cabecera. La de pozo verdadera, la cavada en familia, sobrevive solo en algunas comunidades indígenas del altiplano. Cavar el pozo era trabajo de 6 hombres. Hoy ningún rancho tiene 6 hombres jóvenes. Número 8. Mole de olla de fiesta. No el mole de olla cotidiano de cualquier viernes. El de fiesta llevaba retazo de res, espinazo, chambarete, hueso con tuétano, elote, calabacita, ejote, chayote, soconostle, epazote y una mezcla de chiles guajillo, ancho y pasilla molidos en metate. Se hervía 4 horas en olla de barro grande hasta que la carne se desprendía sola del hueso. Era el plato de las fiestas chicas, confirmación, cumpleaños mayor, despedidas. En las rancherías del centro y el Bajío, era el plato que la madre cocinaba cuando un hijo regresaba de visita. Cuando un hijo regresaba del norte después de 3 años sin verlo, lo primero que pedían no era abrazo, era mole de olla. Y la madre lo tenía listo desde la madrugada. En los años 70 y 80, cuando los hijos empezaron a regresar cada vez menos, cada 5 años, cada 10, las madres siguieron cocinando mole de olla esperándolos. Pero las ollas se hicieron cada vez más chicas. Hasta que un día las madres dejaron de cocinarlo, porque ya no había a quien esperar. Lo cocinaban para el hijo que volvía. Cuando el hijo dejó de volver, dejó de cocinarse. Número 7. Mole negro oaxaqueño. 22 ingredientes mínimo. Chiloacle negro, mulato, pasilla mexicano, ajonjolí, almendra, cacahuate, pasita, tortilla quemada, plátano macho, cebolla, ajo, jitomate, tomate, canela, clavo, pimienta, anís, hoja de aguacate, chocolate de metate, sal, manteca y caldo de guajolote criollo. Cada ingrediente se tostaba por separado, se molía por separado en metate y después se incorporaba a la olla en orden estricto. Era trabajo de 3 días sin parar. En los pueblos zapotecos y mixtecos de Oaxaca, era el plato de las bodas y de los velorios. Era el plato más sagrado de la cocina ranchera mexicana entera. Era la prueba de que una familia tenía cocineras de tradición, de que sabía honrar a sus muertos y a sus novios con la misma seriedad. En los años 70 y 80, cuando las nueras y las nietas que debían heredar la receta empezaron a vivir en Los Ángeles, en Tijuana, en Cancún, las mujeres mayores se quedaron sin aprendices. Hoy, en muchas comunidades, lo prepara una sola mujer en todo el pueblo, y cuando ella muera, el pueblo se quedará sin mole negro. Una receta de 3 días. Cuando muera la última que la sabe, mueren 3 días con ella. Número 6. Mole de cadera. Espinazo y costilla de chivo flaco, criado en la Mixteca poblana, sacrificado en la matanza anual de octubre y noviembre. La carne se cocía con chiles costeño y guajillo, ajonjolí, tomate, ejote tierno y hojas de aguacate. El caldo quedaba claro, ligeramente picante, con un sabor profundo a chivo de monte que ningún otro animal puede dar. No se preparaba todo el año, solo durante la matanza. Quien lo comía en agosto era impostor. En la Mixteca Alta, en los pueblos de Tehuacán y de la zona de los chivos flacos, era el plato de la fiesta de la matanza. Toda la comunidad participaba, los hombres mataban, las mujeres limpiaban, los niños cargaban agua, los mayores supervisaban. La matanza duraba 3 semanas. El mole se cocinaba todos los días. En los años 70 y 80, cuando los chiveros jóvenes empezaron a contratarse en mataderos industriales del norte y los rebaños familiares empezaron a venderse, la matanza dejó de ser comunitaria. Hoy se hace de manera reducida, con menos chivos, menos gente, menos días. El mole de cadera se vende en restaurantes turísticos. En las cocinas familiares ya casi no aparece. Se cocinaba en la matanza. Cuando los chivos se fueron al matadero industrial, se fue la matanza.
¿Cuándo fue la última vez que comiste un plato cocinado durante 3 días por tu abuela o por tu madre? Si tienes que pensarlo, ya pasó demasiado tiempo. Si ya no puedes, porque ella ya no está, porque tú vives lejos, porque la cocina del rancho ya no existe, entonces sabes exactamente de qué estoy hablando. Todavía hay mujeres mayores en pueblos del altiplano, en la sierra de Oaxaca, en la Mixteca, en los altos de Jalisco, en la Huasteca, que saben hacer estos platos. Saben todos los pasos. Tienen los metates, las ollas de barro, los molcajetes. Lo que no tienen son aprendices. Si tienes una madre, una tía, una abuela, una madrina que aún sepa cocinar uno de estos platos, ve a verla este mes. No la próxima Navidad. Este mes. Pídele que te enseñe uno. Apunta los pasos en un cuaderno. Graba su voz mientras te explica. Porque la diferencia entre que esa receta llegue a tu hija o se pierda para siempre es nada más una tarde contigo aprendiendo. Una sola tarde. Esto no es nostalgia. Es archivo. Y en este momento, todavía hay tiempo. Número 5. Tamales rojos y verdes de bautizo. Masa de maíz nixtamalizada con manteca de cerdo, batida durante 1 hora hasta que flotara una bolita en agua. Rellenos rojos, carne de cerdo deshebrada con chile guajillo y ancho. Rellenos verdes. Pollo deshebrado con chile poblano, tomate verde, cilantro y epazote. Envueltos en hoja de maíz fresca y cocidos al vapor durante 1 hora y media. En los bautizos de las rancherías de Veracruz, Puebla, Guerrero, Michoacán y Oaxaca, se preparaban por docenas, 8, 10, 12 docenas. Se entregaban a los invitados al final de la ceremonia. A cada uno se le daba un par, uno rojo y uno verde, envueltos en una servilleta de tela bordada por la madrina. Era el regalo del bautizo. No flores, no recuerdos de plástico. Comida hecha en casa. En los años 70 y 80, cuando los bautizos rurales empezaron a sustituirse por bautizos urbanos en parroquias de la capital o de Estados Unidos, los tamales hechos en casa se sustituyeron por bocadillos de banquete. La servilleta bordada desapareció. La madrina pasó a regalar una medalla de oro comprada en plaza. Era el regalo de la madrina. Hoy se regala oro. El oro no alimenta. Número 4. Asado de boda jalisciense. Carne de cerdo en trozos grandes, dorada en manteca al fogón. Después se incorporaba una salsa hecha con chile ancho, chile guajillo, tomate, ajo, clavo, canela, comino, pimienta, hoja de laurel y caldo de carne. Se cocía 4 horas hasta que la carne se desbarataba y la salsa quedaba espesa, oscura, ligeramente dulce. Se servía con arroz blanco, frijoles refritos y tortillas de maíz recién hechas.